fin salió toda la información asociada al proceso de Mi Casa Ya. Y si quieres conocer detalle a detalle qué tienes que hacer, cómo hacerlo y dónde buscar la información, quédate hasta el final del video, porque al final también te estaré dando muchas recomendaciones. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera y aplicar al subsidio de Mi Casa Ya. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Durante las últimas semanas hemos estado publicando un montón de información sobre todo el proceso de Mi Casa Ya. Recuerda que a partir del 10 de abril se inició todo el proceso para la postulación y conocer realmente en qué estado estábamos. Entonces, a partir del 10 de abril vas a empezar a tener la oportunidad de conocer en qué estado estás. Y desde el 15 de abril el sistema ya va a empezar a hacer la calificación de las primeras personas que cumplieron con todos los requisitos. Pero entonces aquí te voy a empezar a explicar cómo tú realmente puedes conocer en qué estado estás y cuáles son los requisitos que recuerda que lleva el programa de Mi Casa Ya. Antes que nada, recuerda que hay una serie de requisitos para el programa Mi Casa Ya. Si tienes dudas, recuerda ver mis 2 videos donde explico todo sobre Mi Casa Ya y el último video también que hablé sobre el subsidio de concurrencia. Entonces recuerda, para Mi Casa Ya solamente aplica para vivienda BIS y vivienda VIP. También ten presente que debes tener un puntaje del Sisbén entre A1 a D20. También en ese momento ten presente que no debes tener aprobado ni desembolsado subsidios de vivienda adicionales. Es decir, por ejemplo, el subsidio de la caja de compensación no puede estar desembolsado. Y adicionalmente, no puedes tener vivienda propia. Recuerda, eso es clave en todo este proceso. Muchas de las personas empezaron a preocuparse obviamente porque llevaban mucho del proceso de adquisición de viviendas del 2022 y lo que llevamos del 2023. Por eso se ha mencionado desde la ministra un proceso de transición. ¿Esta transición en qué consiste? Que las personas que ya están listas, que ya tienen su crédito aprobado y que el proceso de entrega de vivienda está a punto de realizarse, a ellos les van a dar una prioridad. Como lo he mencionado en muchos videos, independientemente del proceso en el que estés, debes comunicarte con la constructora, debes hablar con ellos y explicarles tu interés en participar en el proceso de Mi Casa Ya, porque ellos son los que al final van a aceptar que tú presentes ese subsidio para tu proceso de compra de vivienda. También ten presente que debes comunicarte con la entidad financiera. ¿Esto para qué? Para que la entidad financiera es la que va a gestionar tu proceso de Mi Casa Ya. Tú realmente no tienes potestad, porque es una de las preguntas que más me hacen. Brian, ¿cómo me presento a Mi Casa Ya? Tú te presentas a través de la entidad financiera. Es decir, que sí o sí, y anótalo aquí grande, debes pedir un crédito hipotecario o leasing habitacional. Entonces, te voy a explicar aquí cuáles son los procesos y las fases que debes hacer. El paso inicial realmente va desde el momento en que tú estás haciendo tu investigación, tu cotización y tu análisis con las constructoras. Tú vas con la constructora y le dices: yo quiero comprar esta vivienda BIS o VIP y quiero aplicar el subsidio de Mi Casa Ya. ¿Me lo reciben? Si ellos dicen que sí, ya ahí vas, muy bien. Posteriormente vas a tener que ir a una entidad financiera, caja de compensación o entidad de economía solidaria. Y a ellos les vas a decir también lo mismo. Oye, yo quiero presentarme al subsidio de Mi Casa Ya. Y debes también tener presente los requisitos que, como menciono, ya son claros para la aplicación de Mi Casa Ya. Recuerda que el más importante es el Sisbén, entre A1 a D20. Cuando tú tienes esto claro, cuando la constructora te dijo que sí, y el banco te va a ayudar a gestionar y tú cumples los requisitos, entonces estás listo para arrancar todo el proceso de postulación. Entonces, la primera fase justamente es postulación. Vas a tener el primer estado, que es no postulado, que son aquellas personas que realmente no han hecho una gestión inicial o que la entidad financiera tampoco los ha presentado para el inicio del proceso de Mi Casa Ya. Es principalmente cuando tú, por ejemplo, por ahora estás haciendo solamente un preaprobado. Si recuerdan, en el proceso de Mi Casa Ya de años anteriores se encontraba un estado que era asignado. Ahora, si recuerdas también en videos anteriores, había mencionado que este estado iba a cambiar al estado de interesado. Y este es justamente el estado en el que tú puedes estar en este momento, que son aquellas personas que ya presentaron una solicitud inicial frente a la entidad financiera y la entidad financiera ya hizo la primera validación y presentó a la familia, núcleo familiar o a ti como persona natural o sola ante el Ministerio de Vivienda y ya hizo una primera verificación.
Cabe resaltar que la familia tiene un tiempo entre 15 a 20 días para hacer una gestión administrativa y presentar ciertos documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos. Recuerda que hay muchos requisitos de Mi Casa Ya, entre ellos el tema del Sisbén, dentro de ellos el tema de que no tengas vivienda, de que no tengas el subsidio, entre muchos más elementos que debes tener presente, y para eso vas a tener esos 15 a 20 días para presentar la documentación que cada entidad financiera te puede estar solicitando. ¿Y qué pasa cuando ya cumples los requisitos iniciales? Entonces vas a quedar en un estado de interesado cumple. Es una primera verificación y ojo, interesado no significa asignado, no significa que ya te vayan a dar el subsidio. Ten presente que los subsidios no es una carta como tal que ya te la estén dando y que te digan este subsidio es tuyo en estos primeros estados. Simplemente estás hasta ahora presentando tus primeras postulaciones y las entidades financieras están haciendo un check. Entonces, interesado cumple indica que ya la entidad financiera realizó una primera verificación de los requisitos y tú cumpliste con ellos. Bueno, pero ¿qué pasa con aquellas familias que pronto algunos de los requisitos no lo cumplieron? Entonces el estado que les va a ocurrir o aparecer es interesado no cumple. Puede ser aquellas familias que, por ejemplo, tengan un puntaje del Sisbén de 21. Recuerda que el rango del Sisbén es de A1 a D20. Entonces aquí, si lastimosamente el puntaje del Sisbén salió entre D21, no hay forma de que puedas aplicar al subsidio de Mi Casa Ya. Entonces, tenlo muy presente. Bueno, ahora tú te preguntarás, Brian, pero yo ¿cómo puedo conocer en qué estado estoy en este momento? Te voy a dejar aquí el link y en la descripción del video el link para que tú conozcas con tu número de cédula o de la persona que hace la solicitud del crédito como persona principal. Tú puedes buscar cédula de ciudadanía, el número de la cédula y ahí puedes ver en qué estado está. Recuerda que esto se hace a través de una plataforma que se maneja a través de TransUnion, donde te puede aparecer el estado interesado o rechazado. Entonces, todo este proceso se hace a través de esa plataforma. Y tú puedes ir consultando en esta página, como te estoy mostrando en este momento, cuál puede ser el estado en el que te encuentras actualmente. Hay un caso particular que puedes tener tú que se llama interesado pendiente Sisbén, que son para aquellas familias que se encontraban previo a la postulación y a la publicación del decreto como tal del mes de abril, donde estas personas, ninguna persona de su núcleo familiar tiene la encuesta del Sisbén 4. Para aquellas personas que tienen dudas sobre el tema del Sisbén, recuerda que eso lo debes tramitar ante tu entidad territorial, principalmente la alcaldía o el CADE o superCADE en el caso de Bogotá, donde tú haces una solicitud de que te hagan esa visita, ¿vale? Ten mucha paciencia, porque hay más de 50.000 familias haciendo esa solicitud. Entonces, tenlo presente y tienes que estar pegado a los medios de comunicación, a conocer de pronto posibilidades de que puedas obtener esas citas mucho más rápido. La fase 2 se denomina validación de requisitos y asignación de puntaje. En esta fase vas a tener un estado inicial que se llama solicitante. Si tú verificaste el proceso anterior, fíjate que aquí realmente había un requisito que no era obligatorio, era que ya estuviera aprobado el crédito. Entonces, cuando ya la persona tiene aprobado el crédito, puede pasar a esta fase, solicitante. Siguiente requisito para ser solicitante, que las escrituras estén para firma en un plazo no mayor a 6 meses. Por ejemplo, las familias que en este momento están a que le entreguen, ya tienen que gestionar rápido el crédito hipotecario y hablar con las entidades financieras. Y aquí quiero mencionar una gran dificultad que tienen en este momento las familias, y es que las entidades financieras hasta ahora se están empezando a enterar sobre estos procesos. Entonces, ¿qué se están enfrentando? Que están yendo a las oficinas de las entidades financieras y las entidades financieras le están diciendo, uy, lo siento, yo todavía no sé cómo se hace esto. Entonces, esto es una novedad y esto hay que tenerlo muy presente. Hay que estar visitando las oficinas de tus entidades financieras donde tú tengas la solicitud de tu crédito para que una vez ellos lo tengan claro puedan subir tus documentos, porque justamente ese es el otro requisito. La entidad financiera va a subir toda la documentación a la página del ministerio de TransUnion y demás para que tú quedes ya con el estado solicitante. El siguiente estado es solicitante cumple, que es cuando ya el Ministerio de Vivienda, Fonvivienda, hizo la validación de los documentos y adicionalmente ya hizo una calificación, definió tu puntaje. Recuerda que hay una serie de requisitos y cada uno de los requisitos tiene unos puntajes, como por ejemplo, si es vivienda urbana o rural tiene un puntaje. Si es un puntaje de A1 a D20, cada uno de los rangos del Sisbén tiene un puntaje. Si lo recuerdas, lo expliqué en uno de los videos anteriores. Entonces, esa clasificación va a definir ese puntaje tuyo.
Y de acuerdo a los cupos que se van a ir dando cada semana, de acuerdo a lo que ha mencionado la ministra, es que cada semana se van a estar soltando subsidios de acuerdo a tu puntaje. Esto de que va a depender de los cupos. Y aquí hay una noticia importante. El presidente Petro, durante las últimas semanas, ha estado mencionando que se va a hacer una adición presupuestal alrededor de 1 billón de pesos. ¿Esto para qué? Para poder garantizar que en el 2023 se pueda llegar a la meta de las 52.000 familias beneficiadas con el subsidio de Mi Casa Ya. Esperemos que esto realmente se haga realidad y se cumpla para que todos puedan hacer realidad el sueño de comprar vivienda. El siguiente estado en esta fase es solicitante no cumple, que lastimosamente por alguno de los documentos o de los requisitos, lastimosamente no fuiste aprobado. Ten presente que hay muchos requisitos, sé muy cuidadoso. Aquí, por ejemplo, se pueden dar cuenta de que tú recibiste o alguien del núcleo familiar recibió un subsidio familiar hace 5, 10, 15 años, o que aparecen las escrituras de alguna vivienda por herencia, por ejemplo. Lastimosamente, si estas cosas ocurren, va a aparecer este estado. La tercera fase se llama aprobación y asignación del subsidio. Aquí te voy a ir mencionando cuáles son las fases en las que tú te puedes encontrar. La primera fase es por asignar. Es cuando tú ya has sido aprobado por el puntaje del ministerio y adicionalmente ya tienes el crédito aprobado. Ya lo que hace falta es un proceso administrativo de asignación de tu subsidio. El siguiente estado es asignado, que es aquí cuando yo ya te podría garantizar que ya tienes un subsidio con un documento que indica que tú realmente ya vas a recibir el subsidio, ¿vale? Entonces, es ese estado donde tú ya puedes decir, lo logré. El siguiente estado es aplicado, que es cuando ya, obviamente, tienes tu subsidio, la entidad financiera ya hizo la gestión, desembolso del crédito, ya se hizo el desembolso del subsidio y tú tienes tus escrituras. También puede estar el estado aplicado sin cobertura. Recuerda que el subsidio de Mi Casa Ya también tiene la posibilidad de la tasa fresh, pero se puede dar el caso que se acaben los cupos del subsidio por tasa de interés, que recuerda, BIP disminuye 5 puntos porcentuales, BIS disminuye 4 puntos porcentuales. Entonces, si en el caso que tú aplicaste te dieron el subsidio, pero no alcanzaron los cupos de tasa fresh, en ese caso vas a aparecer aplicado sin cobertura. La fase 4 ya es el desembolso y pago a la constructora. La última fase está más enfocado a la constructora, que es el desembolso y pago a estas empresas. Entonces vas a tener los siguientes estados. El primero, marcado para pago. El segundo, reportado para pago. Y finalmente, el pagado, donde obviamente la constructora es la que va a hacer la consulta para verificar en cuál estado se encuentra. Pero realmente tú como persona solamente te interesa los estados anteriores y los procesos anteriores. Ten presente que el requisito principal ahora es el SISBEN, por eso te voy a dejar aquí el link y en la descripción para que conozcas cómo hacer la solicitud vía web de la encuesta del SISBEN. Este proceso, una vez tenga la visita, el sistema se espera que tome entre 5 a 10 días hábiles para que lo suba a la plataforma. De esta forma, tú puedes hacer la presentación de tus papeles completos a la entidad financiera. Ahora quiero finalizar con una serie de recomendaciones muy importantes, también resolviendo algunas de las preguntas que más me han hecho en mis redes sociales. La primera recomendación: oye, ¿qué pasa si estoy reportado en las centrales de riesgo de forma negativa? Mira, lastimosamente te tengo que decir que no hay forma que seas beneficiado del subsidio. ¿Por qué? Porque aquí tienes que aplicar a un crédito. Y si no tienes buen puntaje o estás reportado, lo más seguro es que te nieguen. Entonces, primero tienes que ponerte las pilas y solucionar tus deudas, paga las deudas, soluciona tu puntaje. Recuerda que hay muchos videos en mi canal donde menciono cómo mejorar los ingresos, cómo mejorar el ahorro, cómo salir de datacrédito. Cada uno de esos videos te puede dar muchas herramientas y tips para que salgas de ese problema. La segunda recomendación es: ¿qué pasa si, por ejemplo, yo saqué un puntaje de 21, pero realmente mis condiciones socioeconómicas no reflejan ese puntaje? Recuerda que el límite es de 20. Hay una serie de criterios que el SISBEN puede tener en cuenta para hacer una reevaluación de tu puntaje, pero hay que esperar un tiempo. Todo eso está escrito en la página del SISBEN para que tú puedas hacer una solicitud. Por ejemplo, el núcleo familiar es uno de los criterios que más se puede reevaluar, porque es diferente vivir de pronto con una pareja, con tus papás, a después irte a vivir solo o sola. En ese caso, tu núcleo familiar cambia y tus condiciones y tu puntaje también puede cambiar. Y una de mis recomendaciones que siempre te doy desde el inicio en estos procesos de subsidio: pregunta con la constructora si van a recibir
el subsidio de Mi Casa Ya. Y también bajo qué condiciones, si va a ser para la cuota inicial o para el abono al crédito o el saldo final que te quede luego de hacer el pago de la cuota inicial. Tenlo muy presente. También otras de las recomendaciones, ten un plan B. Las familias en el 2022 y 2023 se han enfrentado con un gran reto y es que los subsidios demoraron y algunas tuvieron que desistir, algunos tuvieron que vender sus derechos. Entonces, ten muy presente estas condiciones. ¿Qué pasa si no recibo el subsidio? ¿Qué voy a hacer? Incluso pregúntalo con la constructora. Señores constructora, ¿qué pasa si no recibo el subsidio? ¿Cuáles son las alternativas que usted me puede brindar? ¿Será que me da más plazo? ¿Será que puedo venderle a un tercero ese derecho fiduciario? Pregúntalo y tenlo como un plan muy claro. Y finalmente recuerda que tú igual puedes unir un núcleo familiar para aplicar a los subsidios y aplicar a los créditos. Con las altas tasas de interés, obviamente las cuotas de los créditos están muy altas, entonces de pronto puedes utilizar tu núcleo familiar para mejorar ese nivel de ingresos y que puedas aplicar correctamente a los créditos. Si te gustó ese contenido, no se te olvide suscribirte, darle un gran like, pon en los comentarios qué te está pasando con el subsidio de Mi Casa Ya, qué dudas tienes, qué problemas has tenido, para que podamos así, como comunidad, ayudarte. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que pueda lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.